Bien. Tenemos dos instrucciones que son para hacerle lo que es lectura y escritura de datos en memoria, que es LDR y STR, ¿sí? ¿Sí? Creo que hay un micrófono abierto, chicos. Bueno, tanto LDR como STR se puede especificar lo que es el tamaño del dato que vamos a leer, si es un dato de tipo Word. Esperen, voy a grabar la clase porque siempre me olvido. Word y bueno, en el chat lo voy a ver un segundo. Bueno, sí, ahí está, chicos, lo respondieron sus compañeros. No, las clases en sí no son. El Telegram lo creamos para que hagan consultas, que suban sus, qué sé yo, cada uno a lo mejor tiene alguna respuesta, alguna consulta que hace su compañero o sugerencias, qué sé yo, ahí en Telegram pueden ir opinando y si tienen alguna duda que no la pueden contestar entre ustedes, bueno, ahí vamos a la lista de correo. No, la función de Telegram es como un chat, digamos, donde se pueden compartir archivos, se pueden compartir, o sea, por eso si tienen alguna duda con algún ejercicio, pueden subir la foto del ejercicio y ahí vemos si se puede contestar enseguida esa duda, o sea, lo encontramos enseguida a la vuelta, queda en Telegram, si no, buscaremos otra forma, usaremos la lista de correo. Pero es como para tener, sería como es como el WhatsApp, el Telegram, sí, nada más que a diferencia de WhatsApp, Telegram es libre, ¿sí? Y es para tener un contacto más rápido, digamos, para que no se demore tanto, por ahí uno no ve la lista de los mails seguidos, entonces con Telegram es como más rápido. Listo, bueno. A ver, ¿qué esto es? Vamos a hacerlo acá. Entonces veamos. Empecemos otra vez. Tenemos las instrucciones de lectura y escritura en memoria. ¿Sí? Donde se le puede agregar también el tamaño del dato a escribir y a leer, que puede ser, esto se determina con un sufijo que puede ser W, si es un Word, H, si es un password, B, si es un byte, ¿sí? Se determina acá el tamaño de ese dato que vamos a leer o a escribir. Después, lo mismo que las otras instrucciones, estas instrucciones de escritura y lectura pueden ser condicionadas, como vimos la clase pasada, a cierta comparación de datos que fue hecha previa a la instrucción. Y después se agrega lo que es el registro, que va a ser, dependiendo si la instrucción es de lectura, entonces el registro es el registro fuente, ¿sí? Donde está guardado el dato que queremos almacenar en la dirección de memoria que vamos a indicar en este campo, ¿sí? Ahora, si estamos haciendo la no, al revés, si estamos haciendo la escritura del dato, entonces RD tiene el dato que vamos a guardar en la dirección de memoria. Si estamos haciendo la lectura del dato, entonces en RD va a ser el registro destino, donde se va a guardar el dato que está almacenado en esta dirección de memoria, se guarda en el registro destino, ¿sí? Entonces por eso a veces es registro fuente o registro destino, ¿sí? Dependiendo si es lectura o escritura. Y después el tema del direccionamiento, la dirección de memoria, que se indica en este campo, ¿sí? La dirección de memoria dice, la dividiremos en modo y tipo de direccionamiento. Dependiendo de cómo usemos
bueno, ya vamos a ver este campo, vamos a ver distintos tipos de modo de direccionamiento y de tipos de direccionamiento. Bueno, entonces, las diferentes configuraciones que se pueden hacer para lectura y escritura de datos son en el modo de direccionamiento, en el tipo de direccionamiento y en el tipo de dato que se puede guardar. ¿Está? Yo estoy repasando un poco el teórico, como siempre, para introducirnos en el tema. Bien, en el modo de direccionamiento, este campo de dirección que teníamos en todas las instrucciones de lectura y escritura, este campo de dirección va a estar formado. ¿Sí? Acá vemos los diferentes modos de direccionamiento. Pero bien, tenemos entonces la instrucción, el registro, en este caso si es de lectura, este es el registro destino, y después tenemos el campo de dirección. ¿Sí? La dirección va a estar formada por un registro base, que va a contener la dirección base a la cual vamos a leer en la cual vamos a leer el dato, más un offset, ¿sí? No es más, sino que es coma, un offset, ¿sí? Ese offset puede estar presente o no. Si directamente leemos un dato que está se puede leer directamente un dato que esté apuntado en esta dirección base sin ningún tipo de offset. Pero en general tiene este formato. Entonces al registro base se le sumará o restará otro valor. Tengan en cuenta eso también, que se pueden restar offset al registro base. El tipo de este valor definirá el modo de direccionamiento. Entonces tenemos tres modos de direccionamiento. Direccionamiento inmediato es cuando ese offset está dado por un valor inmediato, ¿sí? Offset por registro es cuando usamos un registro para indicar el offset o esa diferencia que se le suma al registro base. Después tenemos offset por registro escalado, o sea, al contenido de un registro se lo multiplica o se lo escala para sumarlo a la dirección base, ¿sí? O sea, dependiendo de la forma en que indiquemos ese offset, vamos a ver los distintos modos de direccionamiento. Pero siempre tengan presente que vamos a tener un registro base que va a apuntar a la dirección base de la cual partimos la lectura de datos. ¿Para qué sirve, profe, el offset? O sea, ¿para qué le quiero sumar o restar un número? Y por ejemplo, cuando leemos datos que están almacenados en vectores, entonces vos en la dirección base guardás la dirección del primer elemento del vector. Y después con el offset vas variando ese offset para poder leer los otros datos del vector. Como si fuese Claro, sería la I, digamos, del iterador. Sí. ¿Cómo? No, digo que sería como el iterador, digamos. Claro, el iterador de C. Bueno. Tal cual. Una consulta. Nosotros siempre, entonces, que queramos leer o escribir, tenemos que anteriormente guardar apuntar con un registro una dirección de memoria, digamos. Sí, sí o sí tienes que tener por lo menos el registro base. Mínimo el registro base. ¿Sí? Entonces, en este registro base tenés que primero guardar el dato, la dirección de memoria a la que quieres leer o escribir. Bien, bueno, entonces modos de direccionamiento, ahí vuelve a repetir lo mismo y lo muestra un poco en la instrucción. Direccionamiento con inmediato, con un valor inmediato. Ven que acá en la misma instrucción se guarda lo que es el campo para el inmediato. Después offset por registro. El registro RM se usa para guardar el offset, ¿sí? Y un registro escalado, se le puede hacer un shift al contenido de un registro, y esto sirve mucho para cuando hacemos lecturas justamente en vectores. Cuando hacemos un loop, entonces podemos variar el offset y mantener constante lo que es la dirección base. Bueno, esos son los diferentes modos de direccionamiento. Vamos a ver un par de ejemplos sobre este tema antes de ir a los tipos de direccionamiento. Entonces, en modo de direccionamiento yo pensaba en
en el ejercicio en el ejercicio 2 de la guía, donde les pedía realizar un programa que sume dos números de 64 bits y guardando el resultado, bueno, en otros registros, era el ejercicio ese que usábamos, el ADC. Y bueno, partiendo del hecho de que estos datos que vamos a sumar están guardados en memoria. Entonces, vamos a ver cómo se hace la lectura de esos datos que están guardados en memoria y después le voy a agregar una línea que sea la escritura del resultado en memoria. ¿Sí? Bueno, es similar a esto el código porque en Visual las cosas son un poquito diferentes a lo que es el ARC. O sea, el Visual nos sirve en esta etapa para que ustedes vayan conociendo las instrucciones estas, ¿no? Pero bueno, al momento de programar, cuando tengamos que programar en serio en Assembler, vamos a tener que usar otra herramienta. Ahora para simular y para conocer el Assembler está bien. ¿Sí? Bueno, vamos a ver esto entonces. Ese ejercicio entonces pedía sumar dos números que están almacenados en memoria. Yo los tenía. Primero vamos a hacer eso, vamos a guardar lo que es los datos. ¿Sí? Voy a achicar un poco esto porque no lo vamos a usar todavía. Ahí. Como vimos, del conjunto de instrucciones que tenemos disponible en Visual, las instrucciones para almacenar datos en memoria, es esta, la DCD, que guarda palabras o una palabra o varias palabras en memoria. Y fíjense que también tenemos otra función, otra instrucción que es fill, que sirve para reservar un espacio en memoria. Por ejemplo, si queremos almacenar, reservar datos para almacenar un vector, entonces podemos guardarlo con esta instrucción fill. Lo que no encontré, fíjense que esta instrucción de CD es para guardar Word. Lo que no encontré es Para guardar bytes. Para guardar bytes o cadenas de string, esas cosas que sí se puede hacer en Assembler, o sea, hay funciones en Assembler que son para guardar ese tipo de datos. Pero acá en el Visual no lo encontré. Estuve viendo hace un rato y no, después voy a investigar bien cómo lo resuelvo. Bueno, entonces ahora para guardar estos 4 datos, porque son 4 datos, vamos a usar 4 words, ¿no? Vamos a usar DCD. Voy a tratar de hacer el mismo ejemplo que está en la guía. Acá, donde tenemos esos datos. Num 1.1 es como la parte baja del primer dato y num 1.2 es la parte alta del primer dato. Num 2.1 es la parte baja del segundo y num 2.2 la parte alta del segundo dato. Entonces, lo voy a copiar para tenerlo allá, pero no se usan esas instrucciones. ¿Sí? Entonces, num 1.1 DCD. Profesora, disculpe, lo que sería la parte alta y la baja sería el segmento y el offset, el offset y el segmento, ¿no? ¿Cómo? Te escucho muy bajito. Cuando habla de la parte alta y baja del dato, ¿habla del segmento y del offset? No. No, es del está ejercicio confundiendo 2. la dirección. Sí. Sí, el ejercicio 2 te decía que eran dos números de 64 sí. bits. Entonces, para eso que... ¿Sí? Bueno, suponemos esto fue como para hacer varias lecturas y escrituras en memoria. Bien, entonces se me ocurrió hacer este ejemplo porque ya lo habíamos visto, este ejercicio, antes de pasar a uno más complejo que sea con lecturas, con lazos o cosas así. Entonces tenemos los datos almacenados en memoria. Vamos a leerlos, vamos a tratar de usar lo que es el direccionamiento, el modo direccionamiento con inmediato. Todo el programita lo voy a hacer por medio de inmediato, ¿sí? Veamos. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a separar
los datos del código. Lo primero que debemos hacer es la lectura con LDR. ¿En qué registro vamos a poner la dirección del primer elemento, del primer dato, ¿sí? No sé qué estoy haciendo. LDR, registro destino, R1. Y como lo habíamos visto, esta instrucción LDR se puede usar para leer datos inmediatos, para cargar inmediatos muy grandes, de tamaño muy grande, o para leer direcciones de memoria, ¿sí? Entonces vamos a cargar en R1 la dirección del primer elemento, ¿sí? Lo segundo que vamos a hacer, quiero ver cómo lo había planteado. Bueno, está bien, así. Para leer el dato en sí ahora, se usa la misma instrucción LDR. Vamos a colocar en R2 lo que es, siempre recuerden que el primer registro es el registro destino, donde se va a almacenar el dato. Dirección base del primer elemento que vamos a leer. Como les digo, la dirección va a estar almacenada en el registro R1, ¿sí? Entonces, el dato que está almacenado en esta dirección de memoria se accede por medio de la instrucción LDR y con el registro base almacenando su dirección. ¿Sí? Ahora, si queremos leer el segundo dato, ahí deberíamos haber leído este número. ¿Sí? El primero. Ahora, si queremos leer la parte alta del número, y lo almacenamos en el registro R3, ¿sí? ¿Cómo lo harían? ¿Se le ocurre? Haciendo con direccionamiento inmediato, ¿sí? Profe, a mí me queda una duda. Usted cuando está escribiendo el comando DCD, Sí. ¿está escribiendo ahí una palabra o eso es una dirección de memoria? No, es una palabra. Esto acá que viene acá es el dato en sí. ¿Dónde Bien. se escribe ese dato? ¿En qué dirección de memoria? Y bueno, va a escribirlo en el primer lugar que encuentre libre, en la memoria disponible, que nos brinda ahora Visual. En Visual, acá lo tengo anotado. La memoria de datos comienza en la dirección 10.000, ¿sí? Bueno, a partir de esa dirección de memoria se almacenan los datos que vos, o sea, bueno, almacenaron el primero que aparezca con la instrucción de CD, luego el segundo a continuación, ¿sí? Bien, y yo cuando al R1, digamos, le estoy asignando, ¿qué le estaría Sí. asignando con el igual? Con el igual, ¿se acuerdan que la instrucción LDR era para lectura de datos en memoria? Fíjense, porque tenemos dos tipos de, LDR. Este LDR es para la lectura en memoria, ¿sí? Con los distintos tipos de direccionamiento. Pero además tenemos un LDR, que es una pseudo instrucción, que es esta, que sirve justamente para leer, para cargar en los registros datos que son mucho más grandes que la capacidad que tiene un inmediato, ¿se acuerdan? ¿Que habíamos visto eso? O sea, para datos que son mayores a 8 bits, se tienen que cargar con esta función LDR en vez de usar la instrucción move. Y además esta LDR, que es esta segunda instrucción, se usa para cargar direcciones de memoria. ¿Sí? De esta forma se pone el registro destino y un igual y con la expresión, ya sea un número, esa expresión puede ser un número o puede ser el nombre de un dato que está almacenado en memoria, el label. ¿Sí? Eso por un lado, esta pseudo instrucción LDR que se usa para eso. Pero además tenemos la LDR que se usa para leer datos almacenados en memoria. Estos datos que lee la LDR esta no están almacenados en memoria.
sino que son datos que, cuando cargamos constantes, cuando lo usamos para cargar constantes, esas constantes no están almacenadas en memoria, sino que están almacenados en parte del espacio que está dedicado al código, ¿sí? Pero sí se usan también para leer direcciones de memoria. O sea, es un poco de lío, les dice, ¿o no? Ah, más o menos se entiende. O sea, al hacer... digamos, es una variable, por así decirlo. El num num11 o num12 son como variables locales que creamos. Pero estas sí están guardadas en memoria. Claro, o sea, se guardan en memoria. Y yo lo que estoy guardando... Con esta instrucción podés hacer esto de cargar en el registro R1 la dirección que tienen esas variables. Tal cual. Sería como un puntero a las variables. Bien. Sí, pero además, si quisiéramos cargar un número que sea de este tamaño, que no son 8 bits, un inmediato, también se usa la misma instrucción. Por eso te decía que ese término expresión podía ser tanto para cargar inmediato o direcciones de memoria. Claro, todo depende de qué es lo que use yo después del igual. Si uso una constante, me carga eso como un move, y si uso una variable, me carga la dirección de memoria. Exactamente. Perfecto. Para esas dos cosas se usa esta es una pseudo instrucción, porque no es en sí la instrucción LDR, sino que cuando se traduce esa instrucción, utiliza otras instrucciones para realizar lo que quiere hacer ese move. Primero se fija si se puede hacer con un move, esa asignación de la constante. Bueno, no es en sí la instrucción LDR esta, que sí hace lo que dice que hace, digamos, la lectura del dato en memoria directamente. Perfecto. A mí lo que me confunde es algo que en la línea 9, o sea, lo que está haciendo es cargar en el registro 1 el valor que tiene el número 11, que es el que... No es el valor, sino que es la dirección donde está guardado el 0, 1, 2, 3 y ese ahí va a estar almacenado en la primera dirección de memoria, ya van a ver, ahora cuando lo simulemos, y ese es el dato que se guarda en R1. La dirección de memoria del dato. Bien, ahora sí. ¿Sí? No es el dato. Pero eso no entendí. No, acá está, ahí es una dirección de memoria. Ahora si queremos saber qué contiene esa dirección de memoria, tenemos que usar la función la instrucción LDR, donde tenemos que indicarle un registro destino donde vamos a almacenar ese dato y tenemos que indicarle la dirección en donde se encuentra el dato que queremos leer, ¿sí? Como lo hicimos antes, la dirección está en el registro R1, ¿sí? La guardamos acá. Entonces, R1 ahora contiene una dirección de memoria, ¿está? Luego de esta instrucción, entonces R2 va a tener este dato. Profe, Sí. ahí en la etiqueta que le pone a la memoria, lo que estaría haciendo ahí es buscar una memoria disponible y nosotros le ponemos la etiqueta a esa memoria. De num11, por ejemplo. Nosotros ahí estamos guardando en una memoria el valor ese, ¿no? Sí. Y eso es una etiqueta a la memoria. Es el nombre que le quieras poner a tu dato. No importa, puede ser cualquier nombre. Bueno. ¿Sí? Es el nombre de tu dato. Y el dato es este. Profe, ¿el comando DSD sería para asignar una constante? El DSD es para guardar un dato en memoria. Bien. ¿Sí? Guarda ese dato que está seleccionado con el nombre num11 en el primer espacio que tenga disponible de memoria. ¿Sí? Sí. Es similar, fíjense que esto es similar a la instrucción de escritura en memoria. Solo que acá nosotros no tenemos que especificarle la dirección donde queremos guardar ese dato, porque automáticamente te lo guarda en el primer lugar que tiene disponible. En vez con STR tenemos que decirle en qué lugar de la dirección, qué dirección de memoria queremos leer. ¿Se dan cuenta? Sí.
Bien. Bueno, continuemos. Entonces tenemos 4 variables, o 4 variables que son guardadas en memoria. Lo siguiente que hacemos es leer la primera dirección de la primera variable. La dirección de la primera variable. Luego leemos la variable y la almacenamos en R2. ¿Sí? ¿Cómo haríamos para leer la variable siguiente? La num12. ¿Cómo harían? Y podríamos hacer R1 con un offset de 4 bits, no, de offset de 32 sería. Sí, 32 bits serían de 4 bytes, ¿sí? Está sí, bien. exactamente. Porque se especifican los offsets por bytes. Tenés, el acceso a memoria es por bytes, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer eso. Direccionamiento por offset, por inmediato. Habíamos dicho que lo íbamos a hacer, ¿no? Aquí lo tenemos. ¿Cómo siempre me aparece esta barra? Aquí. Modo de direccionamiento. Lo primero que les dije, hagámoslo por inmediato. Entonces, por inmediato implica poner el registro destino donde va a guardarse el dato y la dirección base más un offset, ¿sí? Entonces, la dirección base podemos tomar la misma, la dirección del primer elemento que acabamos de guardar, de R1. ¿Y el offset cuál va a ser? Como me dijiste, 32 bits, van a ser 4 bytes, ¿sí? En ese caso, la dirección, el dato que vamos a leer aquí, que vamos a cargar en R3, va a estar guardado en la dirección R1 más 4. La dirección que está guardada en R1 más 4. O sea, la dirección a la que apunta este dato, ¿sí? Más 4 bytes, entonces va a ser la dirección en la que está guardada esta variable. Eso porque asumimos de que esa variable está guardada justo después de la otra, ¿o no? Sí, porque la acabamos de hacer. O sea, cuando estamos, cuando esto se ejecute, las va a guardar consecutivamente Claro. una siguiente con la otra. Digamos. Lo mejorcito sería, digamos, hacer otro registro, en otro registro guardar, o por ejemplo en R1 de nuevo, guardar, pero la dirección de num12. Eso es lo que hace la solución. Sí, eso se puede hacer. Pasa que yo quería usar el offset. Quería usar el tipo de offset por inmediato, ¿sí? Para probar. Entonces ahí, en este caso tendríamos en R2 y en R3, ya tenemos los dos datos. O sea, el número completo de 64 bits, el num1 de 64 bits. Está en R2 y en R3. ¿Se dan cuenta? Ahora quiero leer el segundo número, que es todo esto, el segundo número, ¿sí? Está formado por esos dos números. Entonces, la forma de hacerlo esto guardemos en otro registro, R4, se puede hacer, sí, leyendo directamente la dirección de memoria, o por medio de inmediato, sumándole ¿cuánto? 8. Le sumamos 8. Lo mismo, R5, vamos a poner la parte alta del segundo número. Fíjense que siempre tenemos el registro R1 que va a ser nuestra dirección base, a partir de la cual va a sumar ese offset. ¿Sí? Es como si estuviéramos trabajando con Montero, hay profesor haciendo, no sé, digamos, algo parecido. Claro, son punteros. Sí, esto acá es un puntero a una dirección de memoria. Aquí, esperen, no me ven ustedes. Eso. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer lo que el ejercicio pedía, sumar esos dos números. Vamos a poner en R6 lo que vendría a ser la parte baja del resultado. Va a ser R2 más R4. ¿Sí? Y después una DC con carry. Recuerdan el ejercicio, ¿no? Que era sumar los números de 64 bits con 4 registros que necesitábamos, sí o sí.
R3, R5. Entonces ahí tenemos en R6 y R7 el resultado de la suma. Y yo proponía poner el resultado, cargarlo en la dirección de memoria que sigue al de estos datos, ¿sí? Al último dato que cargamos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo podrían hacer? Tenemos que indicar pues tenemos que indicarle qué dato queremos guardar en memoria. Vamos a guardar primero la parte baja del resultado, ¿sí? Y después debemos indicar lo que es la dirección de memoria. La dirección de memoria va a ser igual al registro base, otra vez, es el mismo, más el offset. En este caso, va a ser un 16, ¿sí? Y después les pido cargar en la parte alta del resultado, que está almacenado en R7. Lo guardamos en qué dirección de memoria, en la dirección base más 20, ¿sí? Y ahí terminamos. ¿Se dan cuenta lo que estoy haciendo? Sí. Bien. Vamos a hacerlo paso a paso para ver cómo evoluciona. Déjenme que aquí yo tengo abierto, fíjense, acá entre las opciones les da una posibilidad de ver el contenido de memoria. Cuando ustedes ponen ver contenido de memoria, les va a aparecer esta ventanita donde tienen un campo que es la dirección de memoria, los bytes y hoy no se llega a ver muy bien, queda chica la pantalla. Bueno, el valor guardado en formato Word, ¿sí? Y si no, dividido por bytes. Están los 4 bytes que forman ese Word, ¿sí? Y fíjense acá arriba, les muestra dónde comienza la dirección de memoria y dónde termina. En este caso está configurado para que comience en 100 y termine en 1100, ¿sí? Ese es el espacio que tiene reservado para almacenar datos, ¿sí? Bueno, veamos cómo evoluciona. Apenas lo ponemos a correr, fíjense que aparecieron en lo que es el espacio de memoria, aparecieron todas las variables que habíamos guardado, ¿sí? Que declaramos. ¿Lo ven? Ay, no puedo ver una cosa sin que se me apague la otra. Pero fíjense, el primer valor que está almacenado es igual al num1, ¿sí? Al num11. El siguiente es el num12, siguiente es el num21 y el siguiente es el num22, ¿sí? Este es el valor que toma el dato, digamos, y aquí es la dirección de memoria. En la primera columna es la dirección de memoria que tiene ese dato, ¿sí? Y fíjense, los siguientes son los 4 bytes, o sea, los 4 bytes del dato separados por bytes. Y acá al último está la palabra completa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahí se ve cómo tenemos por un lado direcciones al principio y al final tienen el dato que está almacenado en esa dirección de memoria. Entonces la primera dirección de memoria que vamos a ver es la 100, ¿sí? Fíjense, vamos a movernos un cachito. Está muy reducido el espacio. Pero la primera instrucción que hicimos, la que se ejecutó, fue un LDR a R1, cargamos la dirección de num11. La dirección de num11 es 100. ¿Sí? Ahí es cuando les decía que con esta LDR sirve para almacenar direcciones de memoria también. Bien, la siguiente instrucción, veamos qué hace. En R2 se va a cargar lo que es el contenido de esa dirección de memoria 100. Fíjense, si vamos a la memoria, esa dirección de memoria 100 tiene el primero de los datos, el num11. Fíjense, acá en Visual les muestra justamente el puntero. Dice, el nombre del puntero es R1.
¿sí? La dirección base de ese puntero es 100. El offset, en este caso, es igual a 0 porque no tiene offset. Y la dirección base más el offset va a ser igual a 100. Y el valor que contiene esa dirección de memoria es justamente el num11. ¿Sí? Es el dato que está apuntado por esa dirección de memoria y que lo guardamos en R2 ahora. ¿Está? Bueno, y también les muestra en memoria cómo se ve ese dato. Fíjense, tienen la primera palabra es la palabra de dirección, la siguiente son los bytes. Bueno, acá le pone el nombre, que es num11. No sé por qué le ponen byte address, si en realidad es el dato. Lo que les está mostrando, porque el 1231 es el dato. Y bueno, sí, puede ser que... Bueno, volvamos. Entonces, vean que en comienzo les va a mostrar. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bien. En Visual, entonces, les va a mostrar el puntero, o sea, hace referencia a lo que es R1. Otra vez. Bueno, no me está dejando muchas opciones. Pero habíamos visto que era R1 con dirección base 100, offset 0, el valor del offset más en la base es la misma porque es 0 el offset, y el valor que almacena es el dato 11. Dice, esta instrucción carga la palabra desde la dirección que está almacenada en R1, desde la dirección que sí, que está en R1, lo carga en R2, ¿sí? ¿Qué más? Y les muestra en memoria, como les decía, la dirección a la que está apuntando, seguramente, porque les muestra que es num11, dirección base, la dirección es 100, y estos son los bytes porque se puede direccionar, acceder a memoria por medio de bytes, ¿sí? Entonces el byte 0 corresponde a este dato, el byte 1, el 2 y el 3, de cada uno con el dato dividido por bytes, ¿sí? Eso vendría a ser el offset que tiene la dirección 100. ¿Y qué cosa? ¿Los bytes? El byte address. Sí, tengo sí, la dirección 100 con offset 0, es A, con offset 1 tengo A, y así los otros, ¿o no? Tal cual. Sí. Si vos lees 100, te va a dar a 101, y eso lo deberías leer con la instrucción, para que te dé solo este byte, con una instrucción de lectura. Exacto. Con el tipo de dato en bytes, si no te lee todo el dato en Word, que está en la dirección base 100. En fin, la siguiente instrucción carga en R3, en el registro R3, aquí, carga el dato que está apuntado por R1 más 4. Fíjense, R1 sigue conteniendo el valor 100, nunca cambió. Y fíjense, el puntero que nos dice, el puntero sigue siendo R1, dirección base 100, ahora el offset es igual a 4, la dirección base más offset es 104, entonces lee el dato que está en 104. Fíjense, el dato que está en 104, si nos vamos allí ¿por qué no puedo ver ahora esto? Bueno, no sé por qué no me deja moverme. Bueno, el dato que está en 104, como ven, va a ser igual al num12. ¿Sí? Y acá les muestra un poco lo que es el resumen de la instrucción, que está haciendo la instrucción LDR en sí. Dice, esta instrucción carga el Word desde la dirección que está en R1 más 4 a el registro R3. ¿Sí? Y en memoria, ¿cómo se ve? Justamente.
Fíjense, la dirección base se las muestra con celeste, va a ser 100, y el offset es 104. Entonces el dato que está almacenado en 104, claro, acá no lo ve como num11, porque en realidad está leyendo la dirección del dato, no sabe qué tiene contenido, qué nombre tiene, digamos, ese dato. En vez del primer dato que leímos fue con la etiqueta de num11, por eso está cargado. ¿Sí? Ahora estamos leyendo todos los demás datos, lo estamos leyendo en base a ese num11. ¿Está? Entonces en R2 tenemos el primer número, en R3 tenemos en R2 en la parte baja, en R3 la parte alta del primer número. Sigamos adelante, cargamos en R4 la parte baja del segundo número, en R5 lo mismo, la parte alta del segundo número. Hacemos la suma con acá modificando las banderas. Recuerden que esa S implica que modifico las banderas. Y hace una suma con acá arriba. Fíjense, cuando se hizo la suma, el bit de carry se modificó. Esto es un detalle del otro ejercicio, digamos. Entonces ese carry, cuando hagamos la siguiente suma, el ADC, va a ser sumado junto con la parte alta de los dos números. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora que tenemos el resultado en R6 y en R7, ¿sí? Tenemos el resultado de esa suma, vamos a guardarlo en las direcciones de memoria que continúan al dato que está almacenado en memoria, ¿sí? Entonces vendría a ser, tenemos 10C, la siguiente vendría a ser le sumamos, en 16, sí. Al 100 le sumamos el 16, ¿sí? Y ahí almacenamos lo que es, fíjense, se almacena lo que es el dato, la parte baja del resultado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No puedo mover la ventana esta mía. No puedo mover. Bueno, el siguiente paso va a almacenar en la dirección 114, ¿sí? Almacena el segundo dato. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de lo que hicimos? ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Fíjense, a ver si muestra, si se puede ver esto. Acá. En la última instrucción, entonces tenemos dirección base, sigue siendo R1, y el offset de 14. ¿Sí? Dirección base más offset va a ser 114, y el dato que vamos a guardar es el que está almacenado aquí en R7. ¿Sí? Que es la parte alta del resultado. Bueno, eso es en el caso de que hagamos todo el direccionamiento mediante un offset, con inmediatos. ¿Sí? Si quisiéramos usar un modo de direccionamiento por registro, lo vamos a hacer más rápido. ¿Sí? Necesitamos guardar en un registro ese offset que vamos a ir modificando. Entonces, ¿cómo se puede modificar este programita? Usemos, por ejemplo, podemos usar un offset, usarlo así y por no lo tengo aquí. Bueno, tenemos en R1 la dirección y ahí usemos un move, un registro, supongamos un R0. Con 4. Entonces, lo primero que hacemos es cambiar ese 4 por un R0. Después tenemos que justamente modificar. Le podemos ir sumando 4 a ese R0.
¿sí? Y ahí estaríamos haciendo lo mismo, pero usamos un registro en vez de... hacemos un registro en vez de un inmediato. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Esto, obviamente, cuando cuando hagan loops o loop for o lo que sea, esto tiene la ventaja justamente de que se va incrementando con cada loop y no tiene que estar copiando el código todas las veces. ¿Sí? Bueno, en ese caso debería ser lo mismo. Vamos a hacerlo rapidito. A ver. Hay veces que me deja moverlo, no sé por qué. Bueno, veamos. Cargamos, bien, lo primero que ven es que se cargaron los 4 datos en memoria. R1 con la dirección base, ¿sí? R0 ahora tiene el offset, que es igual a 4. Entonces, la primera lectura R2 se hace con el registro base simplemente, no tiene ningún offset, ¿sí? En R2 entonces se carga el primer número, en R3 se carga el segundo número, y fíjense, acá el puntero, fíjense, el puntero va a ser R1, dirección base 100, offset 4, y lo mismo, dirección base más offset de 104. Pero en este caso usamos el registro como offset. ¿Sí? Bueno, sigamos, es exactamente lo mismo. El siguiente paso va a cargar en el R4 el num21, modificamos de R0 a 12, ahora en R5 el num22, ¿sí? Hacemos las dos sumas, volvemos a sumarle el offset al registro R0, hay que tener en cuenta eso, porque si no modificamos el registro vamos a estar pisando los datos en memoria, ¿sí? Entonces, en la siguiente instrucción de escritura, escribe el dato en la dirección apuntada por R1 más R0, ¿sí? Es la 110. La siguiente, volvemos a sumar el offset R0, 14, ¿sí? Y hacemos lo mismo que con el inmediato. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa si queremos usar el modo de direccionamiento por registro escalado? ¿Sí? El registro escalado quiere decir que a ese registro, a ese offset, se le realiza algún tipo de escalado. En este caso se lo está multiplicando por 4, por ejemplo. Bueno, para que no sean tan lentos, lo tengo abierto, lo tengo guardado. Eso. No quiero guardar nada. Direccionamiento por registro escalado. A ver, fíjense. Fíjense, tenemos los 4 datos almacenados en memoria y después tenemos lo mismo en R1. Eso está de más. En R1 tenemos el registro base, ¿sí? Después en R0 lo inicializamos con 1, ¿sí? Entonces el primer dato, como antes, va a ser leído desde la dirección base, en R1. El siguiente dato va a ser leído desde la dirección base más un offset, que ese offset se calcula multiplicando R1 por 4. R0 por 4. Entonces, ahí tenemos la dirección resultante va a ser igual a R1 más 4. ¿Sí? Luego sumamos 1 a R0. Ahora R0 va a valer 2. Bueno, hagámoslo paso a paso, para que quede claro. Primero cargamos la dirección base en R1. ¿Sí? Siguiente paso, inicializamos lo que vendría a ser un contador, le podríamos decir R0.
Leemos el primer dato, una dirección base, y lo guardamos en R2. Siguiente paso, leemos el dato que está apuntado por R1 más el registro escalado, ¿sí? O sea, el R0, que es 1, por 4. Fíjense. El puntero es R1, dirección base 100 y el offset es 4. A ver si dice algo más de esto. Dice esa instrucción, no, dice lo mismo. Carga la palabra que está en la dirección R1 más 4 en R3. Bueno, eso está bien. Eso lo hicieron todos los modos. Pero aparte les descarga, le muestra el shift que está dentro de la instrucción, en R0. R0 tenía el valor original era 1 y el nuevo valor luego del shift va a ser igual a 4. Fíjense. ¿Sí? Hace el desplazamiento por 2. Y el contenido en memoria, ahí les muestra el dato que va a estar leyendo en memoria, que es el dato que está en la dirección 104. ¿Sí? En este caso, como estamos multiplicando por 4 el contenido del registro R0, entonces, para poder direccionarlo, o sea, direccionar el siguiente elemento en memoria, entonces el incremento que tiene que tener ese registro R0 tiene que ser de a 1. ¿Sí? Primero va a ser 1, va a ser 4, luego va a ser 8, ¿sí? Entonces el R0 tiene que ir incrementándose de a 1. Entonces sumamos 1 a R0, lo multiplicamos por 4, nos va a dar el offset de 8. Fíjense, el offset es de 8, dirección base 100. ¿Sí? Y así vamos leyendo cada uno. Otra vez tenemos que modificar el registro R0. ¿Sí? Y lo mismo para la escritura. Al final el registro R0 vale 5, que multiplicado por 2, por 4, perdón, nos va a dar ese offset de 20. ¿Sí? Acá. Fíjense. El 14 en hexadecimal es un 20 en decimal. Y se guardaría el último dato. ¿Se dan cuenta? Entonces, dependiendo de cómo especifiquemos ese offset, si es con un número, con un inmediato, con un registro o con un registro escalado, van a ser los diferentes modos de direccionamiento. ¿Sí? Bueno, veamos ¿queda alguna duda sobre esto? Antes de seguir adelante. Sobre los modos de direccionamiento. No, profe, ninguno. Sí, Sofía. ¿Vos me quieres decir algo? No, profe, quería marcar el dedito arriba nomás para que estaba todo bien. Ah, ok. Bueno, entonces más o menos, o sea, chicos, esto se lo estoy presentando ahora a este tema y obviamente que la única forma de entenderlo y aprenderlo es escribiéndolo y practicándolo. Si no, no hay forma de acordarse de qué miércoles con cada uno de los direccionamientos que hay. Bueno, además de los modos de direccionamiento por el tipo de offset que usemos, existen, a ver, diferentes tipos de direccionamiento, ¿sí? Donde el tipo de direccionamiento implica es la vinculación que tiene el registro base y el offset que acabamos de ver. Esos diferentes modos se pueden usar acá también, ¿sí? Pero bueno. Dice, el registro base y el offset pueden vincularse de distintas maneras. Esto define el tipo de direccionamiento. ¿Sí? El tipo de direccionamiento puede ser direccionamiento preindexado, postindexado o direccionamiento por corrimiento. ¿Sí? Lo que estuvimos viendo hasta recién, todos los 3 modos de direccionamiento que vimos, estaban realizados en base a este tipo de direccionamiento, que es el direccionamiento por corrimiento. ¿Sí? ¿Dónde? Miren, les voy contando.
El direccionamiento preindexado carga en el registro RD el dato que está apuntado por la dirección base más el offset, ¿sí? Y luego de cargar ese dato en esa dirección base más el offset, actualiza el valor del registro base ¿a qué? A la dirección que tenía antes más el offset, ¿sí? Entonces, con este tipo de direccionamiento se cambia la dirección base, ¿sí? El registro base se modifica. Después, con el direccionamiento post-indexado, lo que hace es leer el dato, carga en R2, en RD, digamos, el dato que está apuntado por RN, ¿sí? Por la dirección base, pero luego de cargar ese dato, actualiza el registro base a la dirección que tenía antes, más el offset. ¿Sí? A ver, veámoslo acá. O sea que en el primero, entonces, en lugar de hacer como hacíamos antes, sumando más 4, más 8, vamos siempre sumando más 4, porque se va actualizando. Claro. No. Sí. Esa es la ventaja de estos modos de dirección, estos tipos de direccionamiento. Que se va actualizando el registro base, entonces el offset puede quedar fijo. Antes teníamos que modificar ese offset, ir incrementando el offset porque el registro base quedaba fijo. Entonces ahora hay uno de los modos de direccionamiento que el registro base se actualiza. Si se actualiza, entonces el offset puede quedar fijo. ¿Sí? Gracias. Bien, entonces veamos lo detallado, que acá el profe los puso bien. Preindexado. Veamos. Dice, la dirección de memoria está formada por la suma o la resta del offset con el registro base. ¿Sí? Esta dirección de memoria resultante es escrita luego en el registro base. Entonces, en el registro destino se va a guardar el dato que está almacenado en una dirección que va a ser igual a la dirección base más el offset. ¿Sí? Eso es lo que veníamos viendo antes, lo que estuvimos viendo hasta recién. Se guardaba en el registro destino un dato que estaba en la dirección de RN más el offset. Solo que, como vimos antes, RN no se modificaba. Ahora, con este modo preindexado, después de que se guarda el dato en RD, el registro base es actualizado ¿a qué? Al nuevo dato, al nuevo valor que va a ser el que tenía antes, RN, más el offset. ¿Sí? Se modifica el registro base. Fíjense acá. Bueno, y esta es la estructura que tiene. Tenemos el registro destino, registro base, offset, y se pone después de los corchetes un signo de admiración. ¿Sí? Entonces, fíjense, el registro R1 es el registro base, ¿sí? Que tiene... acá. El registro base al inicio tiene la dirección 200, ¿sí? Aquí. Selecciono, quiero que vean. Al inicio tiene la dirección 200. Luego se le suma el offset de 12, ¿sí? Y luego de la instrucción va a quedar actualizado a esa nueva dirección. Y el dato que se almacena en R0 va a ser el dato apuntado por la dirección base más el offset, ¿sí? Después tenemos el post-indexado. El post-indexado dice, se toma el dato de la dirección apuntada por el registro base, ¿sí? En este caso no se usa el offset, se toma el dato que está en el registro base, apuntado por el registro base, y luego se actualiza el registro base sumándole o restándole el corrimiento, ¿sí? Entonces, la estructura que tiene es esta, el LDR, el registro destino, el registro base entre corchetes y el offset, ¿sí? Entonces, en principio, RD va a estar cargado con el dato apuntado por el registro base.
Y luego de que se carga ese dato, se actualiza el registro base al contenido que tenía antes más el offset, ¿sí? Este es el post indexado. Y por último tenemos el tipo de direccionamiento por corrimiento, o también le llaman preindexado sin actualizar, que es lo que estábamos haciendo antes. ¿Por qué? Porque se carga en el registro destino el dato que está apuntado por el registro base más el offset, pero el registro base no se modifica, ¿sí? Se mantiene siempre igual. Por eso es que antes teníamos que modificar el offset para movernos al siguiente número, ¿sí? ¿Cómo? No, o sea, justamente que como ahora el registro se queda sin actualizar, nosotros teníamos que hacer una línea de comando cada vez que queríamos actualizarlo. Claro, teníamos que sumarle otro, modificar el offset, o sea, para poder movernos en la memoria, o modificamos el registro base o modificamos el offset, una de dos. En este caso el registro base no se puede tocar por este tipo de direccionamiento, entonces lo que hacíamos era modificar el offset, ¿sí? Bueno, son de estos tres tipos de... A ver qué más dice. No, bueno, hasta ahí llegan los tipos de direccionamiento. Para este ejemplo, para darle un ejemplo de esto, había pensado en el ejercicio 7 de la guía. No sé cuánto tiempo nos queda, chicos. No sé si aparece, nos deben quedar 10 minutos, ¿no? No sé cuánto le queda a la reunión, pero son las 7:10 ya. 15 más o menos quedan, profe. Sí, 15 minutos, profe. Bueno, entonces quería darle, para ver los tipos de direccionamiento, el ejercicio 7 de la guía, donde, bueno, hasta el ejercicio 6 lo podíamos realizar. El ejercicio 6 era un simple loop para sumar números, los 100 números naturales. Bueno, hasta ahí habíamos visto los loops. El ejercicio 7 les pide realizar un programa que copie el contenido de un registro almacenado en memoria de un vector almacenado en memoria en otro vector, asumiendo que este segundo vector tiene asignado el espacio suficiente en memoria para almacenar los datos. Y bueno, y ponía un código ejemplo en C. Bueno, quedó acá justo esta instrucción, int, y ahí estamos declarando la variable de iteración, y después tenemos declarada un array. Lo vamos a hacer con 10 elementos para que no sea tan largo, pero bueno, el array 1 tiene 100 elementos, el array 2 de 100 elementos, y después pide realizar un loop, ¿sí? Donde se copia el contenido del array 2, se copia en el contenido en el array 1. Entonces, les pido, escriba el código equivalente al lenguaje ensamblador de ARM sin utilizar pre o post indexado o un registro escalado. Ninguna de esas cosas. O sea, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y después les pido que lo hagan el mismo código, pero usando algún tipo de esos tipos de direccionamiento. Y comparar las diferencias en el número de instrucciones entre las dos opciones. Bueno, entonces pensé en la primera opción. Si no utiliza, bueno, vemos cómo lo hacemos. Si no utilizamos ningún tipo de pre o bueno, vamos a borrar todo esto. No. Entonces, tendríamos que declarar uno de los arrays, ¿sí? Lo mismo vamos a usar la misma función, la misma instrucción, DCD, porque sirve para declarar un valor o varios valores, ¿sí? Y vamos a usar esta instrucción fill, que es para declarar, para reservar espacio de memoria, o sea, para un vector vacío. Entonces, vamos a poner los datos. Vamos a llamarlo como en el ejercicio, array 1. El array 1 era el de
acá. El array 1 tiene que ser el vector vacío. ¿Sí? Porque vamos a guardar los datos ahí. Entonces vamos a usar la función fill. La instrucción, dale con función. Instrucción fill. Y fíjense que les dice, ahí nos dice que nos quedan 10 minutos. Bueno, vamos a tratar de terminarlo en 10 minutos. Que la instrucción fill dice, la estructura es una etiqueta, un nombre para ese dato, la instrucción y un número n, donde n debe ser múltiplo de 4. Entonces, si son 10 elementos, n va a ser igual a 40. ¿Sí? Vamos a reservar espacio para 10 word. ¿Sí? Y después tenemos array 2. Este sí va a ser un array de 10 word. Supongamos. Vamos a ponerlos en forma secuencial, así lo vemos ahí. 7, 8, 9. ¿Sí? 10. Los 10 elementos. Bueno. Y ponemos acá, separamos lo que es código. Entonces, según lo que vimos en la estructura de C, nos pide que debemos que tener un registro que sirva para recorrer ese array, similar a lo que es el iterador del for. ¿Sí? Vamos a usar, a ver qué puso. Vamos a usar R1 como ese registro, ¿sí? Que controla lo que es el enlace. Lo inicializamos en 0. O sea, supongamos que R1 es igual a I de código C. ¿Sí? Luego tenemos que saber, tenemos que conocer lo que es la dirección base del registro del array 1 y la dirección base del array 2 para poder acceder, ¿sí? Pongámoslos en R2. La dirección base del array 1 y en R3 la dirección base del array 2. ¿Sí? Ahí tenemos las dos direcciones base y tenemos el iterador. Bueno, hagamos lo que vendría a ser. Vamos a crear lo que es el lazo. ¿Sí? Me gusta tenerlo ordenado esto. Entonces vamos a tener el lazo loop, donde el loop lo primero que vamos a ver es, para controlarlo tenemos que hacer una comparación de nuestro iterador R1 con ¿qué? Con R2. Y depende cómo lo hagamos. 10 con 10. Cómo hagamos la recorrida de ese array. Si lo hacemos, depende qué direccionamiento usemos. Bueno, esto lo vamos a dejar para ver cómo lo hacemos. Pero, si se cumple esa comparación, que ya vamos a ver cuál es, si se cumple, salimos del lazo. ¿Sí? Y salir del lazo implica terminar el programa. Bueno, veamos cómo hacemos eso, porque nos dice que no usemos ningún tipo de direccionamiento, o sea, de pre o post indexado, ni registro de escalado. Entonces, lo que podemos hacer, que es lo que dice aquí, es utilizar un modo de direccionamiento por offset usando registros, ¿sí? Entonces hacemos LDR, vamos a usar el registro R0 para cargar el dato que leemos y la línea array 2 es R3.
R3, tenemos que ver la dirección base del dato que vamos a leer. Y le vamos a cargar. Vamos a usar ese tipo de direccionamiento, que no es un registro escalado, sino es un offset por registro, ¿sí? Y R1 al inicio ya lo inicializamos con 0. ¿Sí? Entonces, como son 10 datos que vamos a leer y este R1 va a tener que ser nuestro offset, al final de la lectura de esos 10 datos, R1 va a valer ¿cuánto? 40, ¿sí? Porque son 10 datos de tipo WA. ¿Sí? O sea, como el modo de direccionamiento, el tipo de direccionamiento es el tipo por corrimiento, entonces el registro base R3 queda intacto, no se modifica. Entonces lo que vamos a modificar sí o sí es el offset. Al modificar el offset lo podemos usar ese offset para salir del lazo. ¿Sí? Entonces, bueno, leemos el primer dato con un offset igual a 0. Obviamente, el registro R1 está inicializado en 0. El dato que leemos lo tenemos que guardar. ¿En dónde lo guardamos? Está guardado en R0 porque lo acabamos de leer y lo pusimos en R0. Ahora lo guardamos en el array 1. En el array 1 que debe estar en R2, sí. R2, dirección base, y usamos el mismo offset. ¿Sí? Porque se van a ir moviendo juntos, digamos, los dos punteros. El de lectura y el de escritura. ¿Se dan cuenta? Bien. El siguiente paso que tenemos que hacer es, de alguna forma, controlar ese offset. ¿Sí? Para que en el siguiente lazo esté actualizado. Entonces, lo que hacemos es sumarle al registro R1, ¿qué cosa? 4. Ahí incrementamos el offset. Y lo siguiente que hacemos es saltar a... Ahí no estaríamos usando el tipo de indexado. ¿Cómo? Ahí no estaríamos usando el último tipo de indexado, ¿o no? Sí, claro, alguno de los 3 tipos los tenemos que usar sí o sí, porque no podemos salir de eso. Pero... Claro, yo porque el ejercicio dice ningún tipo de indexado, digo, ¿cómo lo va a hacer si...? No, porque lo que dice en realidad es que no utilice ni pre ni post indexado, que son esos 2 tipos, digamos, pero nos queda el de corrimiento disponible. Y registro escalado. Un registro escalado implica... esto no es en el tipo de direccionamiento, sino en el modo de direccionamiento. ¿Sí? Yo pensé que eso de registro escalado era el de corrimiento. No, porque justamente el de corrimiento en realidad puede tomar cualquiera de los modos de direccionamiento, entre ellos el registro escalado. Podríamos haber usado un offset con un inmediato o un offset por registro como el que estamos usando ahora, pero no un registro escalado. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí lo que ya tendríamos la estructura del lazo y la salida del programa. Supuestamente debería funcionar. Probémoslo. Déjenme que acomode un poco esto. Menos de un minuto, profe. ¿Menos de un minuto? Bueno, miren, apenas corrí el programa, aparecieron todos estos datos en memoria. ¿Sí? Al principio, justo tengo la camarita ahí en el medio. Fíjense. Los primeros 10 valores son todos ceros, que corresponden al array 1. ¿Sí? Lo llenó con todos ceros. Y los segundos 10 valores son los datos del 1 al 10 que cargamos. ¿Sí? Bueno. Si corremos el programa, van a ir viendo
la ventanita. No me deja. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, como les decía entonces, vamos a resetearlo y empezamos a hacer. Apenas empezamos a simularlo, lo primero que vemos es en el espacio de memoria que tenemos 10 casilleros, digamos, con datos igual a 0, ¿sí? Y los 10 siguientes son los datos del 1 al 10 correspondiente a la array 2, ¿sí? Ahí, me quiero ahí. Bueno, lo que quiero que vean es, primero, la primera instrucción, inicializamos lo que es el registro R1 como nuestro iterador, digamos, lo inicializamos en 0. La siguiente instrucción es cargar la dirección base del primer vector, ¿sí? Entonces R2 va a tener la dirección 100. Segunda instrucción implica cargar el registro que apunta la dirección base del array 2. Como ven, en R3 tenemos 128, que si vamos aquí, 128, X corresponde al primer dato del array 2. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, entramos al loop. Primero que hacemos es comparar ese registro, ese contador con 40. ¿Sí? Si es igual, se sale. Si no, se ejecuta la instrucción, en este caso la LDR. Fíjense. No está grabando, profe. Puedo. Entonces, vamos otra vez de 0 ya que estamos grabando. Apenas ejecutamos el programita, se cargan en memoria los arrays, ¿sí? El array 1 con 10 ceros, ¿sí? Hasta acá son todos ceros. Y el array 2 con el dato de 1 al 10, ¿sí? Primera instrucción, R1 se carga con 0, ¿va? La siguiente instrucción, LDR, el registro R2 va a estar, se va a cargar con la dirección base que apunta al array 1. R3 con la dirección base al array 2, ¿sí? Esta, la dirección base del array 2. Entramos en el loop. El loop va a estar controlado por esta instrucción de comparación, ¿sí? Donde comparamos el contenido del registro R1 con 40. Si se hacen iguales esos datos, entonces se sale del lazo. Como no son iguales, se ejecutan las siguientes instrucciones. La primera instrucción es una lectura en memoria. ¿De qué? Del dato que está en R3, en la dirección apuntada por R3 y con un offset de 0, ¿sí? Es el valor que tiene, es igual a 1. ¿Sí? Y se guarda en R0, ¿sí? El primer dato. La siguiente instrucción debería guardar ese mismo dato en esta dirección de memoria, ¿sí? Y ahí se actualizó. En la dirección de memoria 100, ¿sí? Se guardó el dato 1. ¿Está? Y lo que se hace a continuación es actualizar el contador R1 a 4. Nuevamente saltamos al loop, se hace la comparación, es R1 con 40, como no es igual, continúa. Ahora se lee el dato que está apuntado por la dirección base R3 más el offset que ahora es 4. ¿Sí? Va a ser 128, va a ser este dato. Este dato es 2.
y se debería guardar en esa dirección de memoria. ¿Sí? Esa dirección de memoria que va a ser igual a la dirección base, a la que apunta R2, más el offset que es 4. Y el dato que se almacena es 2. ¿Sí? Nuevamente se actualiza el contador a 8. ¿Sí? Y vamos a ir viendo cómo se van cargando de forma consecutiva cada uno de los datos que están en el registro, se cargan en el otro registro. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Fíjense esta columna, cómo se van a ir actualizando en memoria. ¿Sí? 5, 6, 7, 8. Volvamos 9. Y ahora, fíjense, R1 vale 24. Comparamos con 40, no son iguales. Y, bueno, en decimal es 36, ¿no? R1 compara ese 36 con el 40. Porque el 40 está en decimal. Como no son iguales, se ejecuta nuevamente. Y fíjense, la última instrucción del LDR va a ser igual. Leer el dato que está en la dirección 128 más un offset de 24. Eso implica la dirección 14C. ¿Sí? Que es el último dato del array 2. Y debería guardarse en esta dirección de memoria, que es 124. ¿Sí? En el siguiente paso, fíjense, R2 más 100 más el offset de 24 es igual a 124. Y el dato, entonces, aquí debería ser igual a tal cual. Nuevamente se suma el registro R1, se actualiza y fíjense, ahora R1 vale 40. Cuando hacemos la comparación, saltamos nuevamente al loop, comparamos, la comparación da que son iguales, entonces se sale del enlace. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Está medio aburrido, pero se entendió. Bueno, les dejo a ustedes para que hagan, lo tengo hecho, pero para que lo hagan con algún otro tipo de direccionamiento. Elijan cualquiera. Preindexado, postindexado, y después me cuentan. ¿Sí? Dale, profe. Bueno, traten de hacerlo y cuéntenme, ¿están programando y trataron de programar algo? Poco y nada. Pónganse porque esto no es fácil, no está nada fácil, o sea, para agarrarlo la primera vez. Bueno. Sí, medio como que a veces me confundo porque no es yo antes programaba con Assembler, pero usaba la Raspberry, el entorno de la Raspberry, entonces como no tiene el mood y a veces no acepta otras ciertas cosas, medio... Sí, pero igual, o sea, me parece que el Visual está mucho más fácil que hacerlo con la Raspberry. O sea, para aprender a programar Assembler está mucho más fácil. ¿Sí? Porque incluso cuando lo vas corriendo, cuando lo querés correr la primera vez, te indica si tenés errores o no. En vez con la Raspberry o con la compu, digamos, como lo hacíamos antes, no ves los errores hasta que lo debugueás. Está medio, sí, está más complicado. Es mucho más didáctico. Sí, está bueno para aprender. Después sí nos vamos a meter más cuando querramos programar, nos vamos a meter con la Raspberry y todo, pero ahora para aprenderlo al lenguaje está bueno este Visual. ¿Sí? Bueno, yo les dejo que por lo menos deberían hacer alguno de los ejercicios de lazo, o sea, el control de un lazo como este loop que acabo de hacer. ¿Sí? La lectura de algún dato en memoria o un vector.
El ejercicio 7 lo deberían poder hacer. Traten de hacerlo y si llegan a tener alguna duda me escriben. Podemos escribir por Telegram. Porque el día que para el parcial van a estar hasta las manos si quieren aprender todos juntos. Por eso les digo. ¿No le podemos hablar por Telegram en el parcial? ¿Cómo? No le podemos hablar por Telegram en el parcial, ¿no? No. Una pregunta, profe. ¿El link ese de Telegram del grupo lo pasó por autogestión o dónde lo publicó? Lo mandó a la lista de correos. Bárbaro, gracias. Publiqué en la lista. Bueno, ya que tenemos el canal, aprovechen, qué sé yo, traten de programar, si les da errores, que ellos manden el código por Telegram, yo lo puedo ver, aprovechen, traten de programar algo. Una pregunta, profe, rápida. ¿Para qué la introducción complicada, aprender a Assembler no es fácil. ¿Cómo? Y la introducción FIL que pone en datos, ¿cuál es la diferencia con DCD? Y que te está reservando un espacio en memoria con datos, sin datos, digamos, espacio de memoria vacío. En vez del DCD, te guarda el dato en sí, en memoria. Viste que al inicio yo les mostré, tenían 10 datos que eran todos ceros. Sí. Bueno, eso hace el fill. Te reserva espacio en memoria, pero no te guarda ningún dato en ese espacio. En vez con DCD, vos le indicás qué dato querés guardar. Claro, le pones los 40 bytes. Le pones los 40 bytes que querés vacíos, digamos. Claro. Ahí le estás diciendo que querés que tenés. Profe, eso sería análogo a la función malloc en C, ¿no? ¿El fill? Sí. Sí, es similar. También sirve para reservar memoria. ¿Sí? Fíjense, miren esta lista de instrucciones que la verdad que está bastante acotada. No sé si yo lo tenía acá. Años anteriores yo les hacía usar esta lista de instrucciones, esta tabla de instrucciones donde está bien detallado el uso de cada una de las instrucciones. Bueno, tiene muchas más opciones que lo que nos da Visual para usar cada una de las instrucciones. Por ejemplo, un ejemplo es la lectura de datos que estamos haciendo del LDR. Fíjense, se puede hacer con LDR con datos de tipo Word, de tipo Byte, de tipo Half Word, o sea, mitad de palabra. Pero a la vez, ese tipo byte, por ejemplo, puede ser signado o no. Si es un dato con signo o no, lo lee de una forma u otra. Pero bueno, con Visual no me da esa opción de leer ese dato. Simplemente, acá, fíjense, LDR me está dando la opción de leer un dato de tipo byte, pero simplemente byte, no me está diciendo si puede ser signado o no. ¿Sí? Bueno, traten de leerse estas instrucciones y de programar algo. ¿Cómo? ¿Dónde está esa lista que mostró recién, para tenerla en cuenta? Sí, bien, esta lista está en el práctico de Assembler. Fíjense en la wiki. Yo tengo el trabajo práctico de base numérica. En el trabajo práctico de Assembler, lo primero que se ve es la tabla de instrucciones. Esa tabla de instrucciones es la que les muestro. ¿Sí? Está buena esta tabla, la usamos muchos años anteriores. Por lo menos yo les decía que la usen, no sé si la usaban los chicos. Pero cada una de las instrucciones les detalla las instrucciones aritméticas, las divide por instrucciones de movimiento, aritmética,
lógicas, de salto, de lectura, de escritura, ¿sí? Bueno, esto swap es para intercambiar el contenido de registros. Y además, acá al final tiene lo que es los modos de direccionamiento, justamente lo que estábamos viendo ahora. Fíjense, un offset con inmediato, un offset con registro, un offset con registro escalado, ¿sí? Y les muestra el formato que deben tener esos